amigos y amigas? Aquí Sebastián Duarte en Charlas Distendidas en Data U. En esta ocasión, nuestro invitado es el cantante y actor Walter Chino Laborde. ¿Cómo estás, Chino? Bien, muy contento, muy honrado por la invitación a las corridas, pero muy feliz. Bueno, lo que pasa es que estás haciendo teatro encima este verano. Sí. Estás en Ellas Son Tango, ¿no? Sí, y sí. ocupando un rol primordial porque entre tantas mujeres, mujerazas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Que interpretan a otras mujerazas Sí. de la historia del tango, apareces vos como un anfitrión Sí, en un bar. sí, es verdad. Amalgamando ahí un poco la cosa en este libro de Luis Longhi, Areco y Íñigo. En Ellas Son Tango, sí. En la Avenida Corrientes otra vez, amalgamando un poco como figura masculina, también hay muchos bailarines, hay una orquesta en vivo, somos muchos varones que hay, pero sí, yo amalgamando un poco porque un poco lo que cuenta este libro de esta gente es que yo las traigo con mi mente, con mi deseo, y se produce un encuentro en mi pensamiento, algo súper onírico, pero muy teatral, donde se dan unos diálogos maravillosos. Y muy feliz de volver a la Avenida Corrientes después de más de 20 años de no estar laburando en primera en la calle Corrientes, con todo lo que eso significa, lo bueno y lo malo. Gran producción otra vez. Muy feliz, la verdad que muy contento, yendo y viniendo, pero de alguna manera un poco bipolar, porque estamos muy felices, pero también estamos llenos de broncas y de cosas feas que están pasando en la sociedad, en líneas generales, que le están pasando a nuestro país, en esta democracia de baja calidad, una democracia de muy baja calidad, donde, bueno, suceden muchas injusticias y uno convive con todo, ¿no? Porque uno no puede abstraerse, si bien uno tiene la posibilidad de compartir con grandes artistas de primer nivel, como Anita Martínez, Andrea Guidones, Julia Calvo, Marisol Otero, también uno ve la realidad. Yo soy nacido y criado en Avellaneda, vos lo sabés, y llegando rápidamente desde Avellaneda al centro se ve cómo está la gente. Y bueno, esas cosas duelen y uno convive un poco con todo. Bueno, vos viste que el contraste, ¿no?, con urbano, capital, ahora ya no es tan distinto, ¿no? Porque Claro. antes uno decía, bueno, el conurbano ya se empiezan a ver más todavía las cuestiones sociales, pero ahora, viste, vos que estás trabajando acá en el centro, ¿no?, en el Astral, ¿no?, en el Teatro Astral. Cuando salís ves la cantidad de gente en situación de calle, es tremenda, ¿no? Sí, igual, a ver, ¿cómo plantearlo? Primero que las líneas nosotros lo sabemos muy bien porque Avellaneda es un lugar muy particular por muchas cosas. De movidas porque era el lugar de provincia más cercano en carreta, 100 años atrás, donde cambiaban las leyes en provincia de Buenos Aires. Hace 100 años atrás la capital era una cuestión diferente, la capital federal, lo que era Cava, lo que hoy se dice Cava, la ciudad autónoma, bueno, era otro lugar. En el conurbano también hay lugares muy lindos, lugares de gente bien afincada y también lugares de trabajadores, Avellaneda sobre todo, una ciudad industrial muy grande, muy pujante, y la Avenida Corrientes siempre tuvo estas cosas. Hay un tango titulado Tristezas de la calle Corrientes. Uh-huh. Creo que Domingo Federico, la música y textos de Homero Expósito, uno de los tipos que ya en los años 50 y 60 ya iban describiendo muy bien las injusticias y lo que pasaba. A mí lo que más me abruma a veces del tango, que cuando el tango denuncia, que el tango es muy amplio, el tango es romántico, el tango es nostálgico, el tango es un montón de cosas, pero también el tango denunció, por eso también en algún momento fue prohibido, porque el tango también avivaba giles y decía cosas que después vino a decirlas el rock, tal vez con el tiempo, pero la poesía siempre fue tanguera. Y Tristeza de la calle Corrientes nos habla de nos describe esa avenida donde se producían esas cosas de la luz y los grandes carteles con la injusticia de alguien muriendo de hambre. Después Horacio Ferrer también lo relató muy bien en Chiquilín de Bachín. Lamentablemente cosas que demuestran que la sociedad no ha mejorado mucho, que como sociedad no hemos logrado mejorar mucho, a veces por la gente y muchas veces por los dirigentes, ¿no? Claro. Bueno, la utilización del lunfardo, después la poesía, claro, histriónica, ¿no? Y diferente, o las palabras de Charly García, ¿no? Sí. Hizo que aquellos que no les gusta una sociedad libre y justa no se den cuenta de muchas letras, ¿no?, de muchos mensajes, claro, ¿no? La gran poesía, ¿no? La que esconde y la que quiere decir otras cosas. Bueno, el lunfardo es algo que existe desde principios del siglo XX, creo yo, tengo entendido. Lenguaje carcelario, para poder comunicarse sin que se enteren los guardiacárceles en aquel momento.
un país muy especial, siempre ha habido presos políticos en este país. Hay una justicia que está muy complicada, muy corrupta, una justicia lamentablemente muy corrupta, y de ahí para abajo es muy jodido, siendo argentino, no saber cuando hablamos de corrupción de qué hablamos. Y lamentablemente las nuevas generaciones también saben muy bien cuando hablamos de corrupción, aún así cuando todo está muy mezclado y muy en un mismo lodo, todos manoseados, como dijo Enrique Santos ya a partir de la década infame, ya en el año 30, ¿no? Cuando lo derrocan a Irigoyen y se empezaban a decir cosas fuertes, y después cuando Enrique Santos Discépolo, uno de los más grandes de nuestro tango, empezó a decir que había muchas injusticias, adhirió al peronismo porque eso significaba en los años 40 que la gente viva mejor, que los trabajadores vivieran menos injusticias. El tango ha avivado giles y por eso ha sido prohibido. El lunfardo existió siempre y el rock lo ha sabido utilizar porque, bueno, el rock se llevó puesto todo y por cosa propia. Creo que es una música muy rica el rock. Primero inglés, luego americano y después el rock argentino. No sé si bien llamado o mal llamado rock nacional, pero el rock argentino ha seguido diciendo cosas muy fuertes, también con mucha poesía muy rica dedicada al amor y al corazón y a las emociones, porque el ser humano es todo, es un compendio de cosas muy especial. Y el lunfardo se ha utilizado con otra música que en un momento dejó de ser tango, allá por los años 60, comenzó a hacer otra música, pero las letras del rock argentino creo que son muy grosas y muy representativas porque tienen un tango previo muy importante. Inclusive las hinchadas de fútbol han sido muy grosas. Vamos a decir la hinchada de San Lorenzo, la primera diría, sí. la número uno, porque bueno, ellos venían de abuelos, de sobrinos, de tíos, de gente que escribía canciones en los bares cuando todavía no existía la psicología y los tipos volcaban sus sentimientos y sus pensamientos. Así sí, que la cultura argentina es grosa y el rock argentino es grosso porque antes hubo un tango muy grosso. Y nosotros viviendo tan cerca de toda esta bohemia, lo sabemos muy bien los que adherimos al rock, al tango y a otros folclores argentinos, pero por sobre todas las cosas el rock y el tango de acá de la ciudad. Claro, nosotros por una cuestión generacional fuimos muy entrecruzados por el rock. Afortunadamente. ¿No? Y bueno, Manal y todas esas claro. son los referentes Manal, de estas letras. Y aparte, Almendra a su modo, Sui Generis desde el sur modo. También, ¿no? Exactamente. Willy Quiroga desde Quilmes, ¿no? Sí. Han sido influencias muy importantes para nuestra generación, ¿no? Sin duda, y cantidad de otras bandas que fueron apareciendo a finales de los 60 y en los 70 que hicieron que el rock, creciera de una manera y en los 80 explotara en toda América, sobre todo en ese regreso de la democracia maravilloso. Y todo un panorama enorme que ha tenido el rock argentino, así como el tango, porque han habido tantos estilos dentro del tango, como tantos estilos dentro del rock. Para mí es una maravilla. Hace 25 años atrás, por ejemplo, cuando yo comencé a cantar, hace 30 años este año, no era muy fácil decir amo el tango y amo el rock. A los periodistas, a la gente, a los dinosaurios, como le diríamos, o a la gente conservadora que vio el mejor tango del mundo, le costaba aceptar que o eras tanguero o eras rockero. Siempre es un país de divisiones. Sí, de rivalidades. De rivalidades porque es un país lamentablemente construido así, un país muy joven, creado en rivalidades, que nos han hecho crecer por un lado y que nos han hecho involucionar por muchos otros lugares, donde hoy todavía estamos viendo, donde nos cuesta reconocer, lo he dicho muy bien, por lo poco que he leído, Scalabrini Ortiz, cuesta reconocer lo bien hecho por el otro y el lado bueno del otro, ¿no? Y eso nos está hundiendo cada vez más. Y hay mucha otra gente del gran país del norte, podría decir yo, que no son ni México ni Canadá, que se apropian de eso y nos meten a todos en una misma bolsa y nos confunden y después, uno se va alejando y ya no queriendo inmiscuirse en la realidad. Pero por suerte están los músicos, los poetas, los escritores, la gente que piensa, los periodistas de verdad, porque todavía decir periodista todavía hoy es una buena palabra. Y hay gente que está queriendo que la cosa sea más justa y que nos enteremos de lo que están haciendo con nuestra nación. Y después están los que laburan para que no nos enteremos. Y es un lodo terrible, como ya lo vaticinó Discépolo. Lamentablemente, la cosa no cuesta mucho evolucionar. ¿Cómo eras vos, Chino,
en aquella Avellaneda de la década del 70, Claro, los cuando 80, nazco, sí. los 80, ¿no? Claro. Ahí cerca del cementerio, ¿no? Sí, El Sarandí. mítico cementerio de Avellaneda, Sí. donde descansó Luca Prodan Sí. durante varios años. Sí. Y también Ricky Espinosa, de Flema. Sí, hablando de rock así es, y hablando, si empleemos de política, un lugar muy especial también. Carlos Gardel ha tenido un Documentos de Avellaneda. Ha cantado en el Teatro Colonial. En el Teatro Colonial, en el Teatro Roma. La verdad que Avellaneda es un lugar con mucha historia. Por suerte, como decía, muy cerca de todo. Y bueno, yo fui nacido en el año 72, muy feliz, hijo único. Tuve la oportunidad de nacer muy cerca del cementerio de Avellaneda, en una herrería de caballos que construyó mi abuelo materno, hijo de gallegos, con un padre hijo de una vasco-francesa, criado en el medio del mejor fútbol del mundo, porque durante la década del 70, 60 y 70, el mejor fútbol del mundo, de alguna manera, Avellaneda era parte de eso, con un Independiente campeón. He vivido entre el fútbol, he nacido escuchando tango en la panza de mi madre, y cuando salía a la cancha, mi abuelo, herrador de caballos, bandoneonista aficionado, con un montón de otros vecinos, tenían un grupo, y los sábados se dejaba la persiana hasta una altura, y entraban los vecinos que se sentían parte, y había mucho tango en vivo. Y para mí era toda una gran familia. Y yo tengo la oportunidad de haber escuchado el tango en la panza de mi madre cuando salía a la cancha, y de haber cantado entonces tango a los 3 años, porque en esa época todavía la música de las telenovelas, en ese caso había una telenovela titulada Malevo, donde el tango Te llaman Malevo, de Aníbal Troilo y Homero Expósito, a quien volvemos a nombrar. San Expósito, diríamos. San Expósito, yo puedo venir de San Expósito. Ese tango, Te llaman Malevo, era la cortina musical de una telenovela. Entonces yo lo escuché durante algunos meses, 10 veces por semana, y a los 3 años yo cantaba ese tango, y al no haberme criado entre hermanos, me quería entre adultos y hablaba como un adulto, un enano que hablaba adulto. Amé el tango, soy acunado y acunado en tangos. Hubiera preferido un poco más de Marilena Walsh, pero bueno, el tango se lo llevó todo puesto. Y muy feliz entre el tango y el fútbol. Hice deporte hasta los 20 años. ¿Jugaste al fútbol? Jugué al fútbol en Independiente primero, en infantiles, en el Porvenir en Herley, volví Independiente, Club Lanús, y terminé en el Porvenir entrenando con primera. Pero bueno, a los 20 años, cuando llega el colador donde hay que firmar, yo me fui corriendo de Independiente porque había acomodo, manija, así se la llamaba la corrupción antes. Me fui al Porvenir, volví Independiente, fui a Lanús, había manija también. O sea, era limpio el juego, pero he conocido a tantísimos Messis, tantísimos habilidosísimos, que después extrañamente no han llegado a nada. Y después me fui enterando que todo eso pasaba en el fútbol en general, la corrupción enquistada a partir de los intereses del fútbol, cuando el fútbol comienza a migrar, el fútbol argentino a migrar en los años 80, y los padres comienzan a desesperarse por querer salvarse económicamente con un hijo, y bueno, le han arruinado la vida a muchos. Conocí a algunos que han llegado de primera. ¿Cómo quiénes? Muchos en el Racing Club, como Alejandro Allegue, Claudio Marini, Nacho González, el arquero. He tenido la oportunidad de ser contrincante de Fleitas, de Carranza, aquella camada que llegó a mediados de los 90 a Racing. En Independiente, Gustavito López, Rambert. Fui compañero de la Chancha Mazzoni, le mando un saludo. Y muchos otros que no llegaron, y después, bueno, llegaron en otros clubes. Pero el fútbol fue difícil. Pero por suerte tuve una casa donde me dijeron que había que estudiar, y estudié dibujo publicitario a partir de los 13 años en Barracas, después de haber estado en la escuela 16 en Domínico, una época donde la escuela pública era todo. La escuela 16 sobre la calle Belgrano. Sobre la avenida, sí, a la vuelta, avenida Rivadavia, donde vos también anduviste, tenemos tantos amigos en común. Ahí en Domínico, bueno, Domínico Sarandí, cuando el conurbano era vivible, cuando estábamos todos hasta las 12 de la noche, las familias en las calles, cuando se vivía otra Argentina, cuando la droga no había calado muy fuerte o tan violentamente en las juventudes como en los 80, y en los 90 cuando era todo más vivible. Entonces tuve una infancia muy feliz, también en Castelar, en Ituzaingó, en la casa de mi tía, la que cantaba tango, que se fue de Avellaneda, cuando muere mi abuelo en el 80, y ahí conozco el rock. En 1980 conozco Kiss, y ahí empezó la historia rockera a mixarse. Vos formabas parte de esos grupetes que se armaban en el conurbano, de grupos de amigos que se juntaban en una esquina. O en los clubes. A escabiar una birra, a escuchar AC/DC. Inclusive antes de escabiar, solamente para compartir vivencias, para compartir el amor, para compartir... Eran pibes y pibas de barrio. Sí.
Y algunos eran pícaros, algunos eran más zarpados, pero en realidad era toda una base de gente donde todavía la familia existía. Antes del año 87, donde en este país arranca la ley de divorcio, y mal entendido o por poca educación, mucha gente se oponía a la ley de divorcio porque muchos pensaban, padres, que iban a tener que separarse. Y sin embargo era una herramienta más, como cada vez que alguna minoría en la sociedad consigue alguna herramienta, algún derecho, para estar a salvaguardo o para ser feliz. Claro. Para no pasar peligro, como tantas leyes que se han conseguido a nivel sociedad entre 2003 y 2015. Sí. Y nosotros somos testigos porque nosotros vivimos el inicio de la vuelta de la democracia, ¿no? Sí. Después la primavera alfonsinista. Sí, ¿no? El gran horror lo vivimos un poco de costado y luego por experiencias, porque por suerte éramos muy niños. Digo por suerte, en realidad, pensando en mí, pero a mí me hubiese gustado nacer 10, 15 años antes, para los años 70, los años difíciles, haber estado en esa lucha. También me hubiese gustado haber nacido en los años 20 para haber vivido los 40. Cosa que me parece que me sucedió. Yo creo haber vivido los años 30, 40 y 50 de la época dorada del tango. En mi ilusión, ¿no? Mi gran ilusión y mi gran salvación es que nací en una casa donde el tango estaba vivo. Entonces, he tenido la posibilidad de conocer el tango muy de cerca de niño y de que ese sea mi real ADN. Yo soy un cantor de tangos que canta rock, que tengo banda propia, por donde puedo despegar. Siempre tuve banda propia desde el año 88. Cuando vi Amnesty Internacional, ahí se me voló la cabeza. Y desde el año 88 tengo mis diferentes bandas propias. Y hoy tengo la posibilidad de participar activamente de un momento histórico muy importante, como eso de participar como cantor invitado en la Kermés Redonda del grupo Los Decoradores, de poder compartir tan cercanamente con los redonditos de Ricota, ellos, la banda, sin Mick Jagger y sin Keith Richards, a quienes admiro muchísimo, pero con Sergio Dawi, con Tito Fargo, con Semilla, con Hernán Aramberri. Hay mucho oeste ahí, hay mucho oeste. Sí, mucho oeste. También. Sí. Es verdad que el rock tuvo mucha movida en los 90 en el oeste, pero bueno, los redondos el sur también, el norte, el sur. El sur también. Sí, el sur quizás era más catalogado como blues, más bluesero, y el oeste más rock and rollero. O heavy. Pero también el sur era más punk, ¿no? Sí, era más exactamente. Punk, haber tenido la posibilidad de haber conocido a los Flemas. A ver, con lo que los Flemas ya han ensayado en mi casa, ya era el año 89. ¿Cómo fue eso? Y eso sucedió porque Alejandro Bofelli, amigo nuestro... Primer baterista de Flema. No, sí, bajista. Perdón, bajista. Sí. Baterista Sebastián Corona. Exactamente, Seba de Avellaneda también. Bueno, una banda muy especial, Flema. Un lugar muy especial, Avellaneda. Y cuando nace Invasión 88, aquella explosión punk... Estaba Fernando Cordera en la voz, el primo del pelado Cordera. Exactamente. También de Avellaneda. Sí. Bueno, tu vieja Shitcore, Flujo, donde sale el bajista, los Venturín, donde el Ventura, el cantante, y Venturín Chico, el bajista de Flema, fue luego creador en la EMPA de Avellaneda junto a Julián Peralta, creadores de la Fernández Branca, embrión previo a la Fernández Fierro. Que tocaban ahí en Defensa. Yo los he visto ustedes. La Fernández Fierro, bueno, que hemos hecho orquesta que todavía... Domingos a la tarde. Sí, que todavía hoy existe, una orquesta que ya este año cumple 25 años como Fernández Fierro. Hemos viajado por el mundo, hemos dejado una marca muy interesante, muy importante. Hemos roto muchos clichés del mundo del tango. Fuimos los primeros en decidir, bueno, la ropa no es lo más importante, y a principios del siglo XX nos han odiado algunos y nos han amado otros, pero se ha abierto una puerta grande para que los músicos se concentraran en la música, que es lo más importante, y no tanto en el cliché. Chino, pero hay algún aspecto, ¿no?, que por lo menos yo, como testigo, ¿no?, de haber visto la escena, de haber presenciado la escena, es que más allá de la agrupación, tu lugar, tu espacio como frontman, como cantor, ¿para qué hablar en inglés? Frontman. Sí. Ha sido particular y ha roto un esquema de épocas. ¿No? Sí. ¿Vos lo sentiste así? ¿Es el rock and roll que te llevó a esa parte? Somos conscientes. Yo creo que es... Mira, a mí me pasó así. Yo nazco como un niño cantor, después niño jugador de fútbol, después niño dibujante, después
empecé a trabajar con la música cuando se termina el sueño del fútbol, empecé a trabajar con la música, cantando en casamientos, qué sé yo, y a los 2 años, allá por los años 90, mediados de los 90, yo sentí un vacío. Entonces yo tuve que cantar tango. Cuando comienzo a cantar tango, lo empiezo a cantar en la forma tradicional, lógicamente con algunos músicos, Joti Otero, con Ángel Lema, que me lleva a Avellaneda, donde nace la Sanssouci, al lado del Teatro Roma, en el Instituto de Música. En la misma época que en la EMPA, a 3 cuadras, estaban haciendo la Fernández Fierro. Estaba Yuri Venturín. Y ahí no estaba Yuri Venturín, Julián Peralta y un montón de otros músicos que hoy están en el quehacer y que ya tienen una carrera muy importante también. Pero nace la Sanssouci como una recreación de Miguel Caló y Osmar Maderna de los años 40 y 50. Ahí tengo la posibilidad, yo habiéndome sentido siempre un actor frustrado, porque de chico el tango también tenía que ver mucho con la actuación. Claro. Y yo soy histriónico y me gusta el teatro, y me gustó siempre el cine, y siempre me quedé pegado con el cine, he visto mucha televisión, luego he visto bastante teatro, nunca es bastante, pero he visto teatro, entonces siempre me sentí un actor frustrado. Y la recreación de la Sanssouci, intentando de alguna manera imitar, entre comillas, a Alberto Podestá, a Raúl Verón, Raúl Iriarte, Ortiz, cantores de los años 40 donde habían cantado muy bien para cantar. Luego con la Fernández Fierro, con la Branca, nacemos como una cosa de más jóvenes, porque en la Sanssouci era toda gente grande, que inclusive había músicos que habían tocado con D'Arienzo o en la Orquesta de las Estrellas. La Fernández Fierro nace como otra faceta. Y yo sinceramente, aparte de que paralelamente iba teniendo mis bandas de rock, lo entendí muy claramente, que una cosa era una cosa, recrear la historia donde yo aprendía a cantar ese estilo de los años 40 y 50, muy bien recreado hasta el día de hoy, por la Sanssouci, donde ya hay otros cantores también, claro. Y también entendí lo que pasaba en la Fierro. Y la idea era en algún momento romper y hacer algo grosso. Nace la Fernández Fierro, como Fernández Franca, nace con una orquesta piazzoliana y pugliesiana, claramente. Donde después se fueron colando otras cosas y los muchachos empezaron a componer. Y ahí en vivo empezamos a romper otras estructuras. Lo que pasó fue que íbamos primero todo de negro, un día y zapato y camisa. Uno se olvidó la camisa, uno al otro día se olvidó el zapato, uno al otro día dijo, me olvidé la pilcha, y nos dimos cuenta de que la pilcha no era lo más importante, sino la actitud. Y ahí empezamos a pisar el escenario de otra manera. Y tempranamente en el año 2003 ya empezamos a viajar a Europa y se filmó una película de la mano de Nicolás Entel, un documental muy lindo, y estuvimos en Nueva York y la orquesta empezó a cantar en la calle, pero siempre estuvimos cobijados de la mano de Horacio Ferrer en la Academia Nacional de Tango, quien muy prontamente nos descubrió, nos obsequió un tango inédito, Yo Payador, un inédito de Pugliese y Ferrer, y cobijados por él y tocando en la calle, y después ya teníamos una edad, porque la edad nuestra iba de 20 a 30 años, y nos dimos cuenta de que empezó a haber en la música, en los arreglos de la Fierro, una búsqueda de los puntos en contacto entre el tango y el rock. Básicamente primero los rítmicos. El tango es muy rítmico, inclusive sin tener una batería, que después se le han puesto como Piazzolla o el Sexteto Mayor. Han incorporado batería. Y después nos dimos cuenta que las letras nuevas, puedo nombrar al Tapper Rubín y después los músicos de la Fierro, como el ministro Flavio Reggiani, bandoneonista, Yuri Venturín, muchos empezaron a meter en las letras. Y entonces ya la forma de vivirlo era más actual, no era ya cantar la música romántica de los 40 y 50, que a mí me encanta, y que inclusive lo sigo llevando a cabo con otras agrupaciones. Pero con la Fierro pasó eso y marcamos. Sí, empezaron a aparecer también letras darks. Exactamente. Decir, y que empezaron a hablar de lo que nos pasaba. Dark, muy vinculado al movimiento dark, ¿no? Y ahí se produce una fusión. Sí. Yo tengo recuerdos de verlos ustedes, incluso a vos. Quizás yo tenía como un retrato del tango en zapatillas, topper y jean gastado, y pelo largo. Y que, claro, como un signo de época también, y se dio también como una forma de desacralizar eso, porque yo, por ejemplo, hoy puedo hablar con los músicos de Los Redondos, y conozco músicos de la época también, lo conozco a Coleman, a Daniel Melingo, algunos. Ellos lo veían al tango como una cosa, como era la música de sus padres, y era una música de excelencia, porque a nivel poético y a nivel instrumental y a nivel de toque del instrumento, de llevar a cabo instrumentos muy delicados y muy difíciles, donde hay que haber estudiado o hay que estarle todo el tiempo encima. Una música muy sacra, y el rock era más... El rock es simplón, el rock son 2 o 3 tonos, como se dice, y el tango es una película donde en un tango a veces puede haber todo un disco pop
en un solo tango. Entonces, una música muy rica y había que desacralizarla. Y ellos, los que hicieron grande el rock en los 60, en los 70, en los 80, en los 90, donde ahí se produce el quiebre y el tango vuelve muy fuerte, siempre estuvo presente con los bailarines, por suerte, pero en el segundo lustro de los 90, final del siglo XX, el tango vuelve con todo y los músicos se empiezan a amigar, un poco porque veían a La Fierro y porque vieron que aparecieron un montón de nuevas orquestas y nuevos músicos, hombres y mujeres, que tomaron el tango de otra manera, y porque los viejos también fueron ya no saliendo a ver shows o no participando de la activa vida cultural argentina, que es tan exigente y que está tan viva. Y yo sé que los grandes rockeros al tango lo veían allá arriba y hubo que desacralizarlo y eso se dio a finales de los 90 y Fernández Fierro fue una de las grandes agrupaciones que ha marcado eso. Y a mí, bueno, como cantor me tocó vivirlo de ir al frente y bueno, en un momento hemos hecho locuras terribles de mixar que lo que sonaba no tenía nada que ver con lo que se veía. Y ahí fuimos rompiendo más estructuras y eso liberó y hoy, por suerte, hay muchísima gente. El tango nunca deja de crecer a través de la danza, pero también hoy por hoy a través de la música y de las nuevas canciones que hay, a las cuales obviamente les falta difusión, porque este es un país al que hay que tenerlo ahí cobijadito según el gran diseño geopolítico, por lo poco que entiendo, porque es una cultura muy fuerte la nuestra, pero de 100 radios hay 95 de reggaetón, 2 de cumbia, una de tango, una de jazz y una de folclore, para decirlo así brutalmente. Sí. Entonces es una lucha muy desigual. Ahora, toda ese movimiento, porque podríamos definirlo como un movimiento de los 90, trasciende fronteras y empiezan a subirse aviones y empiezan a llevar esta manifestación creativa, ¿no? Mixturada, local, sí, a otros países, sí, a otros continentes. Exacto, tal cual como lo decís. ¿Cómo viviste vos? Por arriba, ¿no? Lo vivimos con mucha felicidad, con mucho asombro. Con mucho asombro, con mucho deseo. Yo siempre tuve el deseo de viajar por el mundo cantando tangos y tengo la fortuna de que se me dio. Hay otros grandísimos artistas argentinos que han viajado menos. Hay grandísimos artistas argentinos, hablo del tango, que por ahí no han viajado. Así como Bocchini fue un grandísimo jugador y fue de consumo interno. Hay grandes cantores en este país, hombres y mujeres, grandes cancionistas, que por ahí no han salido tanto del país y hay otros que tienen una proyección. Nosotros con la Fernández Fierro lo fuimos a buscar y se dio. Hemos tocado en festivales de músicas del mundo, hemos compartido festivales con Rufus Wainwright, con The Cure, qué sé yo. Hemos estado en lugares como Islandia, donde nunca había habido tango y no sé si va a volver a verlo. Digo, nos tocó eso a la Fernández Fierro. Pero también a la Fernández Fierro le tocó fundar un club que este año cumple 22 años, el Club Atlético Fernández Fierro, una especie de cancha de baby fútbol, que era un taller que transformamos en un centro cultural y que yo hace 12, 13 años que abandoné la orquesta, se fueron yendo otros músicos, inclusive el creador Julián Peralta se ha ido hace 20 años y la orquesta siguió yendo adelante y hoy la Orquesta Fernández Fierro tiene un lugar donde la gente se ha transformado en un clásico, la gente lo ha transformado en un clásico, la gente local y la gente del mundo, donde todos los miércoles hay un hecho cultural muy especial, donde sucede algo muy especial, y es que, por ejemplo, toca ahí la Fernández Fierro, que es algo que puede gustar más, menos, no gustar, o gustar de manera enloquecedora, pero que siempre está ahí y que ha marcado un faro muy importante, donde le ha dado ganas a otra gente de también hacer cosas. Primero existió la catedral. Sí. Primero la catedral de Mataderos, en realidad un refugio de grandes tangueros clásicos. Después la catedral innovadora desde el año 1988, donde Almagro. Desde Claudia Schiffer, no sé cuánta gente ha estado allí en Sarmiento y Medrano. Y después, a los años, apareció el CAFI. Después otros lugares. Perdón, ¿vos curtías esos lugares por fuera del cantante que sos? ¿O no tanto? No tanto, porque yo cuando arranco con el tango año 96... ya todo empezó a ser una locura y todo sucede en la franja horaria de 21 a 3 de la mañana, vamos a poner. Y a veces se nos complica inclusive para ir a ver a un colega, inclusive para ir a ver grandes. Me he perdido por trabajar en teatro o por estar ocupado en esa franja horaria. Me he perdido la primera vez que vino Roger Waters. Ahora viene The Cardigans, me dijo hace un amigo, no voy a poder ir a verlo. Qué sé yo, todo sucede en esa franja horaria. Así que yo estoy muy metido en la cosa, sé bastante lo que pasa. Conozco bastantes colegas porque hoy tenemos la suerte de
de poder ver shows. ¿Eran los martes el día de encuentro de los tangueros? Si mal no recuerdo. Eran los martes, ¿no? Sí, y sigue siendo los martes, aunque abre otros días la catedral los martes, Club Fernández Fierro los miércoles y tantísimos otros lugares. Es la única ciudad del mundo donde todos los días de la vida hay una gran oferta cultural, ya sea teatral, musical, milonguera. La verdad que es un país increíble, con mucho teatro y con mucha música en vivo. Por eso es dramático que quieran aplastar a nuestra cultura viva. Es dramático. También está complicado para los pintores, está complicado para los poetas, está complicado para los editores, está complicado para la gente del mundo que hace discos. Es una lucha permanente, lamentablemente. Pero si algo pasa con Argentina es que ha sido muy, muy grosso lo que ha hecho durante todo el siglo XX, entonces somos muy observados alrededor de todo el mundo. El tango y el rock argentino son muy observados y tomados muy, muy en cuenta y tenidos como una cosa muy especial. Acá no se lo batalla, se lo trata con desdén a nuestro tango y a nuestro rock. Pero bueno, es una cultura que nunca va a morir. Tuviste Telepot, se llamaba tu sí, banda. Tuve varias bandas. Tengo creo que 2 discos tuyos guardados en la inmensidad de CDs que tengo, ¿no? Sí, Telepot 2003-2015, tocamos en los primeros Quilmes Rock, 2003 y 2004. Me acuerdo, sí. Habíamos firmado con Pop Arts. Previamente tuve una banda llamada Plasta con los hermanos Barbieri de la primera formación de PES, la banda de Ariel Minimal. Sí. Y previamente, bueno, en Avellaneda tuve Sacro, después tuve Su Majestad, muchos años en Avellaneda, todos los 90, Plasta, Telepod. Has pasado por el rock and roll, has pasado por diferentes Ahora estilos. tengo Cosmonos, una banda maravillosa también con algún compañero de Telepod. ¿Qué estilo planteas? Y es una banda de canciones de rock y bailable. Esa es nuestra búsqueda hace muchos años. Pesada, una banda pesada de rock y bailable. Es muy difícil para las bandas chicas. Obviamente que estamos viviendo desde el año 2004, que a nuestra banda nos mató, pero a todo el rock nos sumió en un pozo muy grande, que fue la gran desgracia de Cromañón, algo que nunca vamos a poder olvidar, y que cuando se dice que una desgracia va a tener ecos, culturalmente la desgracia gigante, desgracia lamentable de Cromañón, que nos emociona igual cada vez que lo nombramos o cada vez que pasamos por allí, tomamos conciencia de esa brutalidad que fue la corrupción también, ¿no? Ya la corrupción a gran escala. Y eso le hizo mucho daño al rock y hay pocos lugares para bandas chicas para comenzar. Han matado también, de alguna manera, esas esquirlas, han matado al rock underground. Y el tango underground también, pero bueno, el tango medio que se lo puede ocultar un poco menos porque también atrae artistas. Sí, porque también, en definitiva, el tango, más allá de contenerse o albergarse en ciertos espacios míticos, pueden ser chiquitos, puede ser Sanata, puede ser, tantos que hay o hubo en Buenos Aires, tiene ese no sé qué, que la gente quiere ver ese espectáculo. En cambio, el rock ha tenido que buscar refugios, claro, que es otra cosa, ¿no? Creo... ¿Y dónde se mueven ustedes en esa situación? Mirá, la diferencia que estoy notando ahora que me lo decís es que el rock es una palabra que no es de acá, pero tango sí es una palabra que es de acá. Tango es una palabra que tiene entre lo afro y raíces africanas, raíces españolas, raíces de todas partes del mundo, polacas, alemanas, italianas, portuguesas. El tango es un gran mix, pero es de acá, porque este es un país muy joven. Entonces tiene una autenticidad. No es que el rock argentino no lo tenga la autenticidad, pero el rock argentino coquetea, se podría decir, con la originalidad de donde viene, o de los países de donde viene. El tango es una cosa de acá que habla de nosotros. Si bien tiene música clásica y tantísimas influencias, como decíamos, africanas, clásicas y todo lo que tiene en el medio, el tango tiene una autenticidad mucho más brutal. Por eso también es que... pero el tango no deja de crecer en ninguna parte. Yo tengo la oportunidad de viajar hace más de 20 años, todos los años, salvo el año de la pandemia. Y el tango sigue creciendo. Y hay gente que se fanatiza muchísimo con esto. Con la danza, muy particularmente, porque consiste en un abrazo muy respetuoso y muy intelectual y muy especial. También tiene la milonga, que lo hace divertido, y tiene el vals, que lo hace romántico y componedor. Pero con la Fernández Fierro, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de haber grabado una versión maravillosa, una idea maravillosa que tuvieron los arregladores de la orquesta,
que fue haber grabado un pedazo de una canción una canción entera de Jaime Ross, con unos riffs de Piazzolla, que se llama Las luces del estadio, obra de Jaime Ross, y Buenos Aires Hora Cero de Piazzolla. Se hizo un mix maravilloso en el disco titulado Mucha Mierda, y a Jaime Ross lo volvió loco. Y fuimos a tocar al Colón de Uruguay, al Teatro Solís, donde tuvimos la maravillosa... Frente al Barrio Viejo. Sí, la maravillosa actitud de, aunque las autoridades no querían, de invitar a Garrate Catalina, que tenían las puertas cerradas en el Solís. Los invitamos a abrir el show de Las Fierro. No pudieron decir nada porque era una decisión artística así como cuando Divididos lo invita a La Renga a tocar en Capital hace poco, bueno, una cosa así muchos años atrás. Pero Jaime Ross vino al camarín y sabemos que él no es de regalar ningún elogio y le dijo que le había gustado mucho la idea, la versión, el show que había visto, y Jaime dijo: a mí me gusta mucho el rock de ustedes, el tango. Porque para los uruguayos, que también son creadores del tango y testigos, para ellos el tango es el rock, porque el tango acá nace con la misma fuerza e ímpetu con el que nació el rock en los años 40, 50 y 60 en Europa. Acá el tango había nacido con esa fuerza, por eso era tan absoluto el tango, hasta que nos impusieron el rock bueno y el rock basura también. Claro, sí. Tango rock que mixtura, ¿no?, de conversaciones. Es que no son escindibles. Sí, totalmente. Hoy por hoy el rock argentino tiene mucho de tango. Nosotros por ahí no lo notamos. O sí lo notamos, ya los nombramos. Los que podemos y los que hemos escuchado mucho. Sí, Versuit, claro, todo. Todas las bandas tienen un poco de tango, inclusive las bandas románticas. Sí, es cierto. Yo creo que cada poeta anterior hubiese sido amante de los rockeros fanáticos de los grandes letristas nuestros. Homero Espósito de Spinetta, Discépolo hubiese sido amante del Indio Solari, amante en el sentido de amar su arte y Julián Centello hubiese sido amante de los Redonditos de Ricota, porque es una continuidad. Nos ha invadido el rock, pero hoy el rock argentino tiene una personalidad muy grande y eso también lo tenemos muy claro porque andamos mucho por América también. ¿Ibas a ver a Los Redondos? Sí, yo fui a ver a Los Redondos en una época entre Bulacio, 1991. Obra sanitaria. Sí, y cuando arrancaba el Mambo de Huracán, a mis 20, 21, 22 años. Ya en Huracán nos empezamos a asustar porque ahí fue cuando comenzó la futbolización del rock mal entendida, donde los barra brava, ya mucho más violentos y sin códigos en los 90, eran los mismos que iban a ver el rock. Y entonces empezó a complicar el público y vino... Lamentablemente al rock de garage se le subió la futbolización del rock y se fue mezclando. Y el rock se puso violento y masivo. Y ahí la cosa se empezó a complicar en los 90. De hecho, yo ya no fui a ver a Los Redondos a Racing, en mi Avellaneda natal, porque sabíamos que iba a haber un quilombo bárbaro a la salida. Y el quilombo inclusive sucedió en Racing. Y después, bueno, íbamos con los discos y ya después a mí ya me comió la música y ya tuve que dejar de ir a ver a los músicos que admiraba. Pero hemos visto mucho rock en vivo, de acá y de afuera. Y yo soy un tanguero que ama el rock, la verdad es eso. ¿Y cómo se dio eso de la Kermés Redonda? ¿Cómo sucedió? Bueno, interesantísima la pregunta, porque sí, es raro. Es un sueño que tantos quisiéramos tener. A mí la posibilidad de subirme a cantar junto con Jorge Cabrera, el cantor de Los Decoradores, más Leti Lee, Leticia, que es Leticia, la cantante de Camus, que es ahora somos como cantores invitados más o menos permanentes, siempre cantantes. Sí, fue pasado hasta Juli Lazo. Sí, también la Juli también, la Marián de la Cordobesa, inclusive Mariano Pilato, tecladista, canta, porque en realidad Los Decoradores, para la Kermés Redonda, que es un boca a boca, que no tiene publicidad y la gente lo está descubriendo cada vez más, no necesita cantor porque el cantante de las canciones de Los Redondos, del rock en general, pero sobre todo de las canciones de Los Redondos, es el público. Ellos se encargan de decir que los redonditos son los que están sin las guitarras colgadas y el público son los redonditos, pero igual tiene que haber alguien que cante como para guiar. Y la verdad que yo les agradezco mucho a mi colega Jorge Cabrera el amor que le ponen y este amor que hay ahí rondando, porque ahí no hay competencia de nada, solo hay ni siquiera entre ellos hay mucho amor como para compartir ese amor hecho música y canciones
con el público. Por eso Los Decoradores es una banda en vivo. Y lo que había sucedido es que Tito Fargo fue el productor musical junto a Walter Chacón, otro histórico de las perillas argentinas. Produjeron el último disco de La Fierro, donde yo canto, que se llama Tics, tan idiotas como siempre, Tics. Y Tito Fargo fue el productor. Y bueno, un día Tito Fargo hizo el comentario. En realidad, Semi Dawi fueron a tocar al CAF. El Tano Cócaro, hoy alma mater del Club Ferrón de Fierro, organizador, presidente de la institución y organizador de la grilla, muy redondo de ricota, mucho más redondo de ricota que yo, el Tano Cócaro de Avellaneda, de Domínico, hoy en el Abasto, y bueno, Semi Dawi se presentaban haciendo su trabajo, Sergio Dawi y Semilla Bucciarelli, un trabajo muy interesante, y ahí empezó el contacto. Más Tito Fargo, y un día me preguntaron si quería ir a cantar con Gran Martel. Tuve la posibilidad de cantar con Gran Martel, de cantar una canción. Qué bandazo, ¿eh? Qué banda, qué trío maravilloso. Tito Fargo, junto con Araujo y Jamardo, todos históricos del rock, ¿no? Porco, Divididos, y Los Redondos, un trío experimental maravilloso de canciones. Y después la posibilidad de cantar de invitado con la Kermés. Y bueno, salió muy lindo, nos enamoramos, yo me enamoré, imagínate, es un sueño que yo lo comparto con toda la gente. La verdad que la primera vez que canté con ellos en Group, y cada vez que me sucede estoy con una pata arriba, no es demagogia, estoy con una pata arriba y una pata abajo del escenario, viviendo esa emoción de no poder creer, de poder poner en mi voz esas letras, esas palabras, esas melodías de Carlos el Indio Solari. Hablamos de Los Redondos. Se me viene a la mente Sumo. Claro. Y el recuerdo de cuando Luca estaba enterrado en Avellaneda. Claro. Y muy cerca de donde viviste vos. Sí. ¿Llegaste a ir a ver la tumba de Luca? Inclusive fui en un barco. Porque eran encuentros, el día del aniversario, eran tribus, íbamos claro, muchos. Las tribus, claro. Íbamos muchos. Sí, después lo cambiaron de lugar a Luca. Ahora sigue yendo la gente, claro. Estuve en Francia en la tumba de Morrison y te puedo garantizar que la tumba de Luca es mucho más concurrida que la tumba de Jim Morrison. Pavadas, ¿no? Pero bueno, sí tuve la oportunidad de ir a la tumba de Luca, inclusive con Sergio Eisenstein, hace muy poco fallecido, el socio de Omar Chabán, inclusive Sumo lo decía en una canción, Sergio, Omar, quiero dinero. Sergio Eisenstein tuvo un programa no, porque pensé en TN, entonces tuvo un problema, no tuvo un problema. En TN hubo un programa, está la viola que existe, y Sergio Eisenstein había hecho El Fuelle. Y vino a mi casa, hicimos un reportaje, y él quería ir a la tumba de Luca a ver a su amigo, y allá fuimos al cementerio de Avellaneda con mucha emoción. Pettinato creo que todavía se hace cargo de su amigo el Pelado. De estar cerca de Tito Fargo, el único músico argentino que tocó y grabó Los Redondos y que tocaba en vivo con Sumo. No sé, es un poco entrar en el mundo de la historia. Así como tuve la oportunidad de cantar con el Sexteto Mayor, de conocer a Guillermito Fernández cuando inicio teatro junto con Flor Peña, el romance Romeo y la Julieta de la Avellaneda, iniciándome en lo teatral en el 2001, haber conocido en el 2003 al Sexteto Mayor. Soy muy feliz y casi hoy por hoy podría decir que lo único que quiero hacer, aparte de Ellas Son Tango, que es lo que hoy me convoca en la Avenida Corrientes, enero y febrero de 2026, es de poder cantar y ser invitado cada tanto con Los Decoradores en la Kermés Redonda. La verdad que es un sueño inimaginable. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, Chino, con ustedes, amigos. A vos, Chino, Walter Chino Laborde, con nosotros acá en Charlas Distendidas en Data U.